Amigas y amigos de las redes sociales, pues estamos ya nuevamente en este programa de reflexiones históricas. Me da mucho gusto saludarlos y el año 2019 sigue avanzando, pero está todavía fresco en nuestra memoria y está la polémica, está la discusión de pues esta lamentable muerte que se dio en el accidente aéreo exactamente el 24 de diciembre allá en el estado de Puebla, en las personas de la gobernadora pues que estaba ya recién nombrada porque pues había tomado posesión de manera apresurada, no en el recinto oficial, pero que ya había tomado posesión de su cargo, esposa de Rafael Moreno Valle, que había sido gobernador, el antecesor gobernador de Puebla y senador por la República pues recientemente. Es muy lamentable que se haya dado este accidente. Y bueno, pues las especulaciones han estado a la orden del día. He estado viendo, sobre todo en las redes sociales, pues todo ese cúmulo de confrontaciones, de videos que se muestran, insisto, en términos de especulación, sobre todo por las circunstancias políticas. Decía el filósofo Ortega y Gasset, el hombre y su circunstancia, es el hombre y su circunstancia, y es muy cierto eso, ¿no? Para poder entender y llevar a cabo un juicio acerca de una persona, tenemos que entenderlo en función de su circunstancia que vive, del entorno que le rodea. Cuánta verdad del filósofo español. En ese sentido, pues es lamentable también que surjan todas esas especulaciones, aunque no extrañan, porque le precede a estas muertes de la gobernadora de Puebla y del senador panista, le preceden pues un ambiente de crispación. Un ambiente de crispación que se vivió políticamente hablando en el estado de Puebla con relación a la elección de gobernador. El señor Barbosa, que era el candidato de Morena, que es el que manifestaba también la postura del haber ganado. Luego los videos que salieron sobre que se constituyeron en denuncias acerca de pues los actos de corrupción que acompañaron a ese encuentro. Estoy pensando en esa escena de las boletas electorales que estaban en una cajuela de una camioneta, ¿no? Y eso aumentó más los escándalos y las denuncias que se hicieron para tratar de evitar que la gobernadora Erika no tomara posesión del estado de Puebla. Yo lo que quiero hacer alusión en este programa es que cómo podemos esclarecer este tipo de cosas. Lamentablemente la experiencia en los años que yo llevo de vida me ha indicado que este tipo de muertes es muy difícil de dejar contentos a todos. Fíjense, voy a hacer uso de la memoria para retroceder, irme hacia el pasado y recordarles a ustedes e invitarlos también para que se metieran al estudio. Hay dos casos en nuestro país de unas muertes por accidente aéreo que no dejaron satisfechos a todos los mexicanos. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que hubo un candidato, un presidente del PRI y candidato a la presidencia de la República? Me estoy refiriendo al exgobernador de Tabasco, que también rivalizaba con el actual presidente de la República, López Obrador. Rivalizaban sobre la gubernatura de Tabasco y le ganó a López Obrador la gubernatura en la primera vuelta y en la segunda vuelta electoral a Roberto Madrazo Pintado. Bueno, Roberto Madrazo Pintado pues tuvo como padre a una figura política muy importante, como lo fue Carlos A. Madrazo, Carlos Alberto Madrazo. Una figura muy importante porque llegó a ocupar puestos directivos en el PRI nacional y pues tenía, yo me voy a
concentrar en datos que poco se han pensado sobre este político, que nos pudieran dar luces sobre cómo entender su proceder en la política. Él tuvo una formación socialista muy fuerte, como el papá de Roberto Madrazo Pintado, la gente del PRI, y él que había sido dirigente también del PRI. Sí, él tuvo una formación socialista muy importante, a grado tal de que hizo señalamientos severos a propósito del movimiento estudiantil de 1968. Y hablaban las crónicas de aquella época de que tenía diferencias con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y pues en ese tenor de cosas, lo que sucedió es que de repente en un viaje que hacía con su esposa, al lado de su esposa, esto fue, si mi memoria no me falla, fue en el estado de Nuevo León, se dio un accidente aéreo en el que pierde la vida él y pierde la vida su esposa. Recuerdo las escenas dantescas de cuando van al lugar del accidente, cómo lograron identificar el cuerpo de Carlos A. Madrazo. Se veía una mano en el que traía el anillo matrimonial, y entonces eso sirvió a los forenses para identificar el cuerpo de Carlos A. Madrazo, un orador muy destacado también, un político, pues me atrevo a decir que también de convicciones nacionalistas, y también identificaron los restos de su esposa. Bueno, y empezaron las especulaciones. Como había diferencias por lo del movimiento estudiantil de 68, había diferencias con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, pues empezaron las especulaciones que muy probablemente se hubiera dado un grado de involucramiento con una orden emanado de Palacio Nacional, etcétera, etcétera. Hasta la fecha se sigue hablando de eso. Luego vino ya en los 70s, recuerdo eso. El presidente de México era Luis Echeverría Álvarez, que vive, el expresidente, tiene actualmente 96 años de edad. Y recuerdo a un líder campesino, cañero, que era Alfredo B. Bonfil. Si ustedes pasan en su auto, la caseta que hay entre Jalapa, en el tramo de Jalapa y el puerto de Veracruz por la autopista, esa caseta donde hay la caseta de cobro de Caminos y Puentes Federales de Ingreso y Servicios Conexos, si va usted de Veracruz a Jalapa, hacia su mano izquierda, voltee cuando vaya saliendo de la caseta y ahí va a ver una estatua, un monumento que se erigió a la memoria de Alfredo B. Bonfil. ¿Qué pasó con este político destacado? Bueno, este político destacado también falleció en un accidente aéreo, pero le platico, regresando después de una pausa promocional, qué ocurrió con él. Pues fíjense, amigas y amigos de las redes sociales, que lo que ocurrió con él es que venía a un evento al puerto de Veracruz y se da el accidente aéreo, muere, pierde la vida Alfredo B. Bonfil. ¿Y cómo sería el accidente aéreo tan brutal, que pues narraban las crónicas que el avión cayó al mar y nunca se encontraron los restos de este político, de este líder sectorial, de este líder grupal? Y empezaron las especulaciones, al igual que cuando Carlos Alberto Madrazo, empezaron las especulaciones de que esa muerte tenía tinte político en razón de las diferencias que había con el presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, y a él le achacaban ser el autor intelectual de esa muerte. Especulaciones que siguen hasta la fecha. Cada vez que se refieren a estos dos políticos, esas especulaciones ahí están, se reavivan esas especulaciones. Y entonces ahora que sucede este hecho lamentable, se ha puesto, a ver, aquí me detengo, ¿se ha puesto usted a pensar
que yo platiqué con algunos amigos políticos y externaba yo este punto de vista y me daban la razón en esto. Ya hay que pensarle, hay que pensarle que cada temporada navideña o cada diciembre que viene o inicio de año, como que se ha vuelto costumbre de que aparezca una noticia así que le dé la vuelta al mundo, ¿no? Una noticia que simbra al sistema político, una noticia que simbra a un país. Eso ha estado sucediendo, por ejemplo, con el caso de nuestro país. Entonces aquí se da este accidente aéreo en el 24 de diciembre, ¿qué fecha, no? Y empezaron las especulaciones. El gobierno federal, el gobierno ya a la cabeza del gobierno federal, López Obrador, pues tuvieron que salir al paso con explicaciones a través del mismo presidente de la República, de Alfonso Durazo, que es el secretario de Seguridad Pública, del encargado de la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz Manero, y de la propia Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Pero en las redes sociales pues también hemos estado viendo todas estas especulaciones y videos que se están presentando sobre la muerte de la gobernadora y de su esposo, el senador de Puebla. Y pues en esas especulaciones atacando fuertemente al gobierno federal actual. Yo lo que quiero dejar claro y lo quiero invitar a que medite, pero que medite muy bien. Meditar significa pensar con la cabeza fría y que sin prevalezcan los apasionamientos. Y me parece muy acertado que el gobierno federal haya convocado a investigadores forenses de otros países para que se trate de actuar de una manera imparcial. Además sabemos de los grandes avances que hay en materia de investigación forense, como Canadá, que es un país que ha estado interviniendo, como los Estados Unidos de Norteamérica y los investigadores de Europa. ¿Por qué digo esto? Porque mi experiencia como académico me ha indicado lo siguiente. A mí me ha tocado impartir mucho la materia de metodología de la investigación. Y ahí lo que le decimos a los alumnos es que para poder afirmar algo, para poder llegar a un aspecto concluyente, necesitamos pasar por el método científico. El método científico que habla de señalar hipótesis, manejar variables independiente y dependiente, que estas variables nos permiten movernos en un escenario de posibles situaciones y luego ir procesando la información que se va obteniendo a través de esta propia metodología, como es la experimentación y la recabación de datos, para que al final de este proceso metodológico podamos llegar a esos aspectos concluyentes. ¿Cuáles son? Ojo, la comprobación, iba yo a decir una palabra antes, la evaluación, la comprobación y ojo en esto, la demostración. El método de investigación nos dice, hay que demostrar y exhibirlo. Cuando ya se pasa por este proceso científico de investigación, hay que demostrarlo y mostrarlo, demostrarlo y mostrarlo, o sea, exhibirlo. Lo que ahora se acostumbra a decir, las evidencias. Las evidencias son esto que estoy haciendo. Cuando yo muestro mis manos, estoy mostrando mis manos. Entonces aquí, evidencia en el lenguaje corporal es hacer esto. Aquí están lo que nos están arrojando los resultados. Para que de esa manera, pues quede todo el gran público, la sociedad, queden satisfechos de esos resultados. Me hacía una observación platicando sobre este tenor de cosas, en esa plática tomándome un café con un amigo académico, lo cual me parece prudente comentarlo.
Y me decía ese amigo académico, siempre y cuando, Daniel, estos resultados y esta investigación no sean manipulados. Y entonces recibió la contestación mía, desde luego que se debe dejar que los investigadores científicos actúen en completa libertad. Porque, a ver, ¿se puede manipular a los investigadores? Sí, sí se puede manipular. ¿Se ha manipulado con los investigadores a lo largo de la historia? Sí, hay ejemplos que podemos citar de eso. Pero sí tenemos que hacer entonces el respeto en el ejercicio de la libertad profesional para actuar. E insistiría, por eso me parece muy acertado que intervengan los investigadores forenses de los países extranjeros. Ahora, me adelanto a algo. ¿Qué va a suceder con este caso, independientemente de los resultados que arroje? Lo que va a suceder, y aquí va mi opinión muy personal, basado en la experiencia de esta lección de vida que he tenido a lo largo de mi existencia. Ya citaba yo los dos casos anteriores. Vean el tiempo que ha transcurrido de la muerte de Carlos Alberto Madrazo. Vean el tiempo que ha transcurrido de la muerte de Alfredo B. Bonfil. Y hasta la fecha, cada vez que se tocan esos temas, las especulaciones surgen. Y me atrevo, ahora sí que voy a entrar en una actitud medio predictiva, las especulaciones, a pesar de los resultados, no creo equivocarme, van a seguir. Y probablemente como que habría ahí la intención de estigmatizar que sería una especie de estigma que acompañaría a la administración actual. Pues yo pienso que las especulaciones van a continuar, porque lamentablemente son situaciones, son muertes muy complejas, son muertes muy complicadas en el proceso de la investigación. ¿Qué falta nos haría, por ejemplo, aquí en estos momentos, a quien conocí de cerca, al doctor Alfonso Quirós Cuarón, eminente criminólogo, eminente investigador forense con reconocimiento internacional? ¿Cuánta falta nos hace? Pero también debemos pensar lo siguiente, que sucedan este tipo de cosas y que sucedan en un ambiente político es entrar en un terreno fangoso, es entrar en un medio constituido por arenas movedizas. Y qué lamentable que haya ocurrido este incidente. Pero yo le tengo fe a lo que diga la ciencia, porque me queda claro hoy más que nunca que, como en todo en la vida, nos dice la ciencia, todo lo que afirmes tiene que ir acompañado por demostración. Si lo que tú afirmas acerca de algo no lo demuestras, no lo exhibes, y exhibes la rigurosidad del método científico, entonces no dejará de ser especulación. Desde aquí le deseo que la pase bien, piense todo esto que le digo, y la última opinión la tendrá usted. Muchas gracias por prestarme su atención.